¿sí? La duda surge sobre cómo resolver esto. A ver, yo lo hice de dos formas. Primero saqué x a la mayor potencia arriba y abajo, y después saqué Claro, x solo arriba y abajo como factor común. Sacar factor común digamos, es una estrategia algebraica que puede servirme o no servirme a la hora de calcular un límite. ¿Sí? O sea, lo que nosotros estamos viendo con respecto a límites son herramientas posibles para usar. No es que hay un compartimiento estanco de para este tipo de indeterminación sí o sí uso esta estrategia. Puede ser que la estrategia estándar que usamos habitualmente no me sirva, ¿sí? Y tenga que probar con otras estrategias. No lo hagan receta de cocina, tipo claro, infinito así, sobre infinito, saco x a mayor potencia, 0 sobre 0, factor, digamos. Son estrategias que sirven, pero donde les cambia un poco el ejercicio, ¿sí? Dejan de servir, ¿sí? Y de vuelta, no hay una forma única de resolver un límite. Yo propongo una forma de resolverlo, se les podría ocurrir otras, ¿sí? O sea, hay otras opciones a la hora de trabajar, ¿sí? El tema de que se le ocurra a uno o no una estrategia para resolverlo depende mucho de la práctica, ¿sí? Y depende uno de animarse a decir, a ver, uso la estrategia estándar, ¿sí? No me sale, no me sirve. Bueno, pruebo con otras cosas. ¿Qué otras cosas sé hacer? ¿Sí? ¿Qué otras cosas hicimos? Si lo miran, todo lo que hacemos son transformaciones algebraicas de las funciones, sí, como no, Dayan, eh, transformaciones algebraicas para tratar de llevar las cosas a algo conocido. A veces funciona, a veces no, ¿sí? Justamente en este ejemplo hicimos primero una estrategia que no nos funcionó y después hicimos otra que sí funcionó. Pero de vuelta, lo que hay que lograr es flexibilidad, el intentar usar distintas herramientas, ¿sí? Y probar a ver si sale, sí, ¿sí? fue más que nada un error mío de interpretación entonces, porque yo pensaba que solamente podía sacar x a la mayor potencia cuando x tendía a infinito. Fue mi mala interpretación, pero sí, se entiende, profe. No, no sé si mala interpretación, pero está buena la pregunta para aclarar justamente estos puntos, de que no es el único camino, o sea, o no es en el único lugar donde yo puedo usar las estrategias, Bien. ¿sí? El tema es, de vuelta, son estrategias que ayudan o no. Digo, por ejemplo, si yo tengo que resolver x al cuadrado más x eh, igual a 6, Ujú. ¿sí? ¿Cuál sería la estrategia que vos harías? Yo sacaría factor común x ahí. Bien, saco factor común x por x más 1 igual a 6. ¿Y ahora? Sí. Y ahora no, no sé. A ver. Y ahora no sé, justamente, esto es una estrategia que es válida, ¿sí? A la hora de resolver, yo puedo hacer esto, pero no me ayuda, porque Claro. números multiplicados que me den 6 y tengo el 2 y el 3, el 1 y el 4, el 1 y el 4, el 1 y el 6, ¿sí? El menos 2 y el menos 3, tengo infinitos pares de números, si esto pienso que representa un número y este otro número, que multiplicados me dan 6. O sea, esto es una estrategia que es válida, pero acá no ayuda. Sin embargo, vamos a ponerle 1 a esto. Si yo tengo x cuadrado más x igual a 0, Ah, bueno, esta ahí lo misma sé. estrategia que acá no me ayuda, acá x por x más 1 igual a 0, sí me ayuda. ¿Por qué? Porque si tengo un producto igualado a 0, o uno es 0 o el otro es 0. Cosa que no puedo hacer acá porque acá no hay un 0. Solamente esto lo puedo hacer cuando tengo un 0. ¿Sí? O sea, la misma estrategia, acá me ayuda y acá no. Y en ambas son ecuaciones cuadráticas.
O sea, hay estrategias que a veces sirven y a veces no, aunque tengo exactamente el mismo problema. Estructuralmente esto y esto son iguales. Es una ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, flexibilidad, no nos restringamos, no hagamos... a mí me gusta compararlo con receta de cocina. Matemáticas va un poco más allá que la receta de cocina. ¿Sí? Es más un poco, hay que animarse a experimentar. Intento cosas diversas. ¿Sí? Digo, acá qué es lo que me podía ayudar a pensar que si yo tengo seno tendiendo a 0, me gustaría que me aparezca un X dividiendo, ¿no? Para usar que el seno de algo sobre la misma cosa tiende a 1. Y entonces, ¿cómo hago aparecer un seno de X en una X dividiendo acá? Y lo divido por X, pero si divido por X también tengo que dividir por X a este. Pero si divido por X arriba, también tengo que dividir por X abajo. ¿Sí? Otra forma de pensar para llegar a exactamente lo mismo, ¿no? Digo, sin factor común. Digo, límite cuando X tiende a 0. Como quiero que me aparezca esto dividido 2X, porque si tengo seno de 2X sobre 2X con X tendiendo a 0, sé que me tiende a 1, y bueno, yo podría agarrar y todo el numerador dividirlo por 2X. Porque después total reparto y el 2X me va donde yo quería. Pero si yo tengo una fracción y el numerador lo divido por algo, para no cambiar el valor de la fracción, tengo que dividir también el denominador por el mismo algo. ¿Sí? Entonces, ahora reparto y veo qué pasa. Me queda el límite cuando X tiende a 0 de 3X sobre 2X más 4 seno de 2X sobre 2X sobre, y repartamos acá también, X al cuadrado sobre 2X más 5 seno de X sobre 2X. Y acá no hice factor común, acá trabajé con fracciones equivalentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quería que me apareciera un límite que conozco, que me apareció acá. Yo ahora ya sé que esto, ¿sí?, tiende a 1. Claro, profe, Ahora, esa estrategia o sea, es más fácil que se me ocurra porque yo estoy buscando la identidad, ¿no? Que conozco. Pero, claro, sacar factor común me parecía raro. Pero bueno, es una pero estructura mental mía. de vuelta, te dio una nueva posibilidad de algo que uno puede probar. Claro. ¿Sí? Una nueva herramienta. Acá en este caso, ahora me queda acá, seno de X sobre X que tiende a 1. Claro. Acá se me simplifica la X con la X. Acá se me simplifica el X al cuadrado con la X. Entonces, ¿a dónde me termina yendo todo esto? Lo de arriba, acá me quedó 3 medios más 4, y abajo me quedó, esto tiende a 0 porque es X sobre 2, y acá me tiende a 5 medios. Y listo. Y hago esa cuenta y llego al resultado del límite. ¿Sí? La idea es intentar y probar. No te trabes, no te limites diciendo a mí no se me va a ocurrir. No se me ocurrió, ahora sí se me va a ocurrir. Bueno, pero no te limites, no digas yo no voy a poder pensar eso, a mí no se me va a ocurrir, porque ahí te estás limitando. ¿Sí? Traten de No, profe. absorber estrategias. ¿Sí? Y Sí, sí. pelearle. Hay que pelearle a los ejercicios. ¿Sí? Digamos, si una buena estrategia es saber límite cuando X tiende a 0, me agarro todo este choclo, me lo grafico en GeoGebra, ¿sí? Y miro qué pasa en el 0. ¿Sí? Y trato de, bueno, de ya por lo menos ahí ya sé el resultado, a dónde se va a aparecer, y empiezo a tratar de ver cómo resolverlo. ¿Sí? Pero sin forzar las cosas. Lo bueno que tiene esto es que el resultado que da no se te ocurre cómo forzar esto para llegar a ese resultado. Profe. ¿Sí? Pero mientras uno, sí, ahí voy, Antonella, digo, mientras uno haga
transformaciones algebraicas que me den cosas equivalentes, o sea, cosas legales, está todo habilitado. Y por ahí llega por un camino un poco más raro, un poco más largo, o por ahí más corto al que yo hice. Mientras no hagan cosas raras como tacharme el seno con el seno, el x cuadrado con x, digo, simplificaciones que no están bien, el camino no está predeterminado. Sí, Antonella, ¿qué ibas a preguntar? No sé si, o me cuesta verlo, pero en la parte del denominador, en donde simplificó x al cuadrado con 2x, ¿qué queda? ¿Un medio? ¿O queda No, una queda x arriba? X sobre 2. Pero como X tiende a 0, Es cero. X sobre 2 va a tender a 0. Listo, gracias. Por nada. Bien. Entonces, esperen que me anoto acá. Tengo 28 en orden. 32, 34, 36 y 38. ¿Se pusieron de acuerdo para que sean todos pares? O los impares yo les dije que no lo hicieran por ahí. ¿Sí? Den un segundo, ahora los buscamos. A ver, guía 3, guía 3, guía 3. Ya llego, ya llego, ya llego. Bien. 28 es aplicación del teorema de Bolzano, dice. Tenemos, ¿sí? 28. Me pregunta si f de x igual a coseno de x menos x admite al menos un 0. Es la pregunta. ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos, ¿qué me decía el teorema de Bolzano? ¿Sí? Si hablamos de ceros, acá lo que a mí mi cabeza me linkea es decir, funciones y ceros, estaba el teorema de Bolzano que me hablaba de raíces. ¿Qué me decía Bolzano? Que si f de x es continua en un intervalo AB y f de A por f de B, ¿sí?, me da negativo, entonces existe C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que f de C es igual a 0. O sea, me habla de la existencia de una raíz, ¿sí? No me da herramientas para encontrarla. ¿Sí? Entonces, mi función ahora es coseno de x menos x. F de x igual a coseno de x menos x. El coseno es continuo, x es un polinomio que es continuo, o sea, esta función es continua en todo R. Así que cualquier intervalo que yo me agarre, ¿sí?, cualquier intervalo que yo me agarre, la función va a ser continua. ¿Sí? Ahora, que admita un 0 quiere decir que, para usar el teorema de Bolzano, sería, si encuentro A y B tal que f de A por f de B es menor que 0, entonces puedo afirmar que la función tiene una raíz. Al menos. Acordémonos que nos dice Bolzano que existe al menos una. Pueden ser más, pero no le importa. Lo que me dice es que seguro tiene una. Después, si tiene más, problema de la función. ¿Sí? Esto que de f de A por f de B sea menor a 0 quiere decir que uno es positivo y otro es negativo. A ver, ¿se les ocurre algún x en donde esta función seguro sea positiva? O sea, algún número que si le calculo el coseno y le resto el número, me dé positivo. ¿Con 0? ¿Eh? ¿X igual a 0? X igual a 0. Está bien, sí. A mí se me hubiera ocurrido un número más estrambótico. ¿Sí?
¿no? A ver, f en 0 es cierto, me queda coseno de 0 menos 0 que es igual a 1. ¿Sí? Yo soy más extremista, yo digo, el coseno está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Así que si este número es más grande que 1, no me importa que el coseno sea negativo, este le va a ganar. También podría haber puesto f de menos 32. Entonces me queda coseno de menos 32 menos menos 32, o sea, me queda coseno de menos 32 más 32. No sé cuánto vale el coseno de menos 32, pero esto seguro es positivo. ¿Sí? Tanto con 0 como con menos 32, o con menos 24, menos 8, menos raíz de 2, ¿sí? Puedo asegurar que eso es positivo. ¿Por qué? Porque el coseno como mucho, como muy poco, vale menos 1. Así que si esto es más grande que 1, ya seguro la función es positiva. Listo, ya tengo un valor en donde la función es positiva. Que faltaría un valor donde la función sea negativa. Donde seguro sea negativa. ¿Sí? Yo voy a usar la misma idea. Digo, si esto como mucho vale 1, si este menos x fuera más chico que menos 1, seguro que el resultado es negativo. Por ejemplo, en 5. F en 5 me queda coseno de 5, que no sé cuánto es, menos 5. Pero como este como mucho es 1, si a 1 le saco 5 me queda negativo. Así que esto es menor que 0 seguro. O sea, si tomo el intervalo, ¿sí?, en menos 32, 5, f tiene una raíz. ¿Por qué? Por Bolzano. Se cumple que la función es continua, porque es continua en todos los reales, f en menos 32 es positivo y f en 5 es negativo. Ahora, con el 0 también pasa. En 0, 5, lo mismo, f tiene una raíz. No sé si es la misma. ¿Sí? En este intervalo hay una raíz, en este intervalo hay una raíz. Este es más simpático porque es más chiquito, el intervalo. ¿Sí? O sea, tengo menor rango de posibilidades para aproximar el valor. ¿Sí? Pero, listo, terminé. Terminé. Si yo quiero, ¿sí?, es una serie de ejercicios que hay en la práctica en donde el objetivo siempre es utilizar el teorema de Bolzano. O sea, para lo cual me tengo que armar una función piola, ¿sí?, y buscar los valores donde se cumplen las hipótesis. El mismo ejercicio se podría, digamos, clonar diciendo, demuestre que la ecuación coseno de x igual a x tiene al menos una solución. El enunciado es completamente distinto, pero la idea es la misma. Que coseno de x igual a x tenga una solución, va a ser lo mismo que coseno de x menos x igual a 0 tenga una solución. Que esto es lo mismo que decir que f de x igual a coseno de x menos x tenga al menos una raíz. O sea, acá lo pienso como ecuación y me lo llevo al ámbito de funciones, porque en funciones tengo un teorema, que es Bolzano, que me permite hablar de cuándo existen raíces de una función. Y las raíces de una función la puedo pensar como soluciones de una ecuación. Si mi memoria no me falla, seguro que los restantes que me están preguntando van por el mismo rumbo. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta de este? Pero todas las que quieran. Justo Martes es da clase de consulta. Bueno, justo da la casualidad de que esta función o sea, tiene una sola raíz. Entonces, por ahí como usted lo pensó, seguía
no se da cuenta si agarra un negativo, si agarra un positivo, qué es lo que pasa. Justo entre el 0 y 1, positivo, está la raíz. A ver, ¿cómo podría yo de alguna manera pensar cómo es esa gráfica? Como para darme cuenta de agarrar, por ejemplo, porque si yo agarro, como te dice, el menos 32 y el más 32, voy a estar un rato largo hasta llegar entre el 0 y el 1. ¿Hay alguna otra estrategia como para pensar esta función? Yo sé que el coseno va entre 1 y menos 1, pero cuando la resto una función lineal, digamos, es como que esta se... Yo porque lo vi, ¿no? A En el ver, GeoGebra. a ver, nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar herramientas que nos van a permitir, justamente con la derivada, tener más información sobre la función. Un primer análisis que uno podría hacer es decir, bueno, a ver, voy a mi gráfico. Coseno de X. Coseno de X hace algo así. ¿No? Y sigue. Eso sería el coseno de X, donde este es el 1, ¿sí? Y este es el menos 1. ¿Sí? Y acá está, la primera raíz está en coseno 1 en pi sobre 2, ¿no? Esto es pi sobre 2. Confírmenme. Sí, digo bien. Pi sobre 2. Pi sobre 2 es 1,5, ¿sí? O sea que esto es más chico que 1. ¿Sí? O sea que el 1, 1 por acá. Esta es coseno de X y esta es I igual a X. ¿Sí? Yo podría hacer, vamos a ponerla en azul porque en naranjita no se ve, pensar el gráfico medio punto a punto. O sea, en el 0 tengo coseno de X menos X, me da el 1. ¿Sí? En pi sobre 2, ¿sí? La recta me devuelve pi sobre 2 y el coseno me devuelve 0, o sea que tengo 0. 0 menos pi sobre 2 me va a dar menos pi sobre 2. Por acá abajo. ¿Sí? Si yo me voy acá al pi, en pi, la función X me devuelve pi. Si hago menos 1 menos pi, me da menos 1 menos pi. Por acá abajo, menos 1 menos pi. Y medio ir armándomela punto a punto. ¿Sí? Acá en 2pi me da menos 2pi. Por acá abajo. La función, no sé, hará algo así. Y acá va creciendo. Sí, se mantiene la misma entre 0 y 1, se mantiene, pero sí, oblicua, digamos. No se mantiene entre 0 y 1. Esto tiende coseno de X menos X No, digo, cuando tiende a menos infinito. La misma forma que tiene el coseno, entre 1 y menos 1, pero inclinada, digamos. ¿Se entiende? Va siendo así. Exactamente, hacia abajo. Sí, va siendo como una ondita así. Exactamente. Y después para arriba una ondita así. Exacto. Sí, porque sería la función X y después voy sumando y restando cositas. La oscilación se va haciendo cada vez más chica, por ejemplo. Seguro. Esto debe tener una asíntota oblicua. O no, no sé. Sí. Sí, tiene una asíntota oblicua esto. ¿Sí? Pero digo, la construcción del gráfico de combinar esto sería medio punto a punto y medio artesanal. ¿Sí? Este tipo de gráficos no lo vamos a trabajar porque básicamente, si te fijas, tiene infinitos picos. Nosotros lo que vamos a rastrear usando la derivada al principio del segundo cuatrimestre son estos puntos. O sea, los máximos y los mínimos relativos. O sea, los fonditos de valle y las puntitas de montaña. El problema es que esta va a tener infinitos. ¿Sí? Pero de vuelta, sí, se puede graficar, pero es un laburo de locos. ¿Sí? ¿Cómo me guío yo para saber, digamos, están armados los ejercicios para que sean
medianamente amigables los valores que me sirven. ¿Sí? Igual de vuelta, a mí me piden que demuestre que hay una raíz. Si yo pongo el intervalo menos 15.000, 8.327, también es cierto que esta función en ese intervalo tiene una raíz. ¿Cuál es esa raíz? No tengo idea, pero en ese intervalo existe. Y a mí, como solamente me piden demostrar que tiene una, listo, yo ya lo demostré, que tiene al menos una. Distinto es si me pidieran demostrar que tiene una única raíz. Ahí ya es más complicado el ejercicio. ¿Sí? Ya presenta otra dificultad. A ver, pasamos al 32. ¿Qué dice? Demostrar que existe un Z tal que f de C en 1 siendo esto. La misma idea. Fíjense lo que ya les anticipaba y no me fallaba el tino, ¿no? Me piden demostrar que existe C tal que f de C es igual a menos 1. Siendo f de x igual a x al cuadrado menos 2x al cubo más x cuadrado más 2. O sea que existe un C tal que x al cuadrado menos 2x al cubo más x cuadrado más 2 igual a menos 1. Decir que existe C tal que pasa esto es lo mismo que decir que esto tiene al menos una solución. Esto es x a la quinta. Ahora, decir que esto tiene al menos una solución es lo mismo que decir que x a la quinta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 3 igual a 0 tiene al menos una solución. Y decir que esto tiene al menos una solución es lo mismo que si yo tomo la función g de x igual a x a la quinta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 3 tiene al menos una raíz. O sea, fíjense cómo yo voy corriendo el problema hasta llevarlo al problema de hay una función y quiero probar que tiene una raíz. De vuelta, si yo acá encuentro un valor donde la función sea positiva y un valor donde la función sea negativa, Bolzano me asegura la existencia de una raíz. Por lo tanto, existe una solución para esto, por lo tanto existe una solución para esto, que es justamente el C que buscamos. Fíjense que no me pide calcular el C, me pide demostrar que existe, que es distinto. De vuelta, les dejo para probar. Acá hay que probar un valor, hay que encontrar un valor que si hago toda esta cuenta me dé positivo y otro valor en donde me dé negativo. ¿Sí? Pensar para buscar eso como pista que x a la quinta es la mayor potencia y es impar. O sea que si le pongo un número positivo me devuelve un número positivo y si le doy un valor negativo me devuelve un valor negativo. Hay que elegirlos astutamente de forma tal de que estos no me afecten. Pero de vuelta, ahora es artesanal. Busco valores. Empiezo a buscar valores en donde esta función me dé positivo, donde encuentro un valor positivo, y un valor donde g me dé positiva, y un valor donde g es negativa, puedo armar una justificación del estilo, ¿sí? Como en ese intervalo, ¿sí? Pasa que f de a por f de b es negativo y la función es continua, entonces existe C tal que f de c me dé 0 por el teorema de Bolzano. O sea, la justificación de todos estos ejercicios es Bolzano, ¿no? Esto era el 32. Acá hay que terminarlo. Hay que encontrar el A y el B. El 34, lo mismo. ¿Sí? En el 34, para el 34, ¿sí? Yo pensaría en la función g de x igual f de x menos x.
como quiero encontrar que f de c sea igual a c, es lo mismo de que decir que f de c menos c sea igual a 0. Entonces, llamar c o llamar x a la variable es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, pensar en esta función y tratar de, ¿cómo se dice? De buscar un valor donde yo sepa que es positivo y negativo. Y acá hay una cuestión en el 34 que hay que leer bien. Si f de 0, 1 me dice que va de 0, 1 en 0, 1, ¿sí? Una función que ¿qué condiciones más me da? Continua, ¿sí? Entonces existe un A tal que f de A es igual a 0 y existe B tal que f de B es igual a 1. Por esto que me dicen acá, que la imagen es el 0, 1. En realidad es el codominio. Hay ahí un detallecito técnico que habría que arreglar, pero supongan esto, que hay un A que vale, en donde la función vale 0 y un B donde la función vale 1. No necesariamente este A y bueno, nada. Y después piensen en esta función. Y piensen en Bolzano. El 36 debe ser de Bolzano. Ah, no, mira, el 36 no es. Ah, bueno, sí. Casi. Y el 38, ahora, utiliza el reglamento de demostrar que todo polinomio con coeficientes reales de grado impar tiene al menos una raíz real. No lo hice el 38. No lo demostré eso yo. Yo creo que lo demostré el 38. ¿Sí? Pero bueno, a ver, el 36 me dice, tengo h de x igual a x más 1. Si x pertenece a menos infinito, 3. Y x cuadrado más mx más n de 3 a más infinito. ¿Sí? Y lo que quiero es m y n tal que se cumplan las hipótesis de Bolzano en el 2, 4. Bien, ¿cuáles serían las hipótesis de Bolzano? ¿Sí? H de x tiene que ser continua en 2, 4 y además, ¿sí? H en 2 por h en 4 tiene que ser menor que 0. Esas son las condiciones. Ahora, en el 2, 4, si yo miro antes del 3, la función es un polinomio, es continua. Si miro después del 3, la función es un polinomio, es continua. O sea, el riesgo de discontinuidad lo tengo en el 3. ¿Sí? Entonces, si hago el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de h, me estoy moviendo adentro de este intervalo, acá me falta un pertenece, x pertenece, me estoy moviendo adentro de este intervalo, uso esta fórmula, o sea, me queda el límite cuando x tiende a 3 de x más 1, o sea que me queda 4. Si voy con el límite cuando x tiende a 3 por derecha de h de x, por derecha del 3 me estoy moviendo en este intervalo, ¿sí? Así que la función trabaja con esta fórmula. O sea, es el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más m por x más n. O sea, me da 9 más 3 m más n. Porque la n no tiene x. ¿Sí? O sea, para ser continua, ¿sí? 9 más 3m más n tiene que ser igual a 4. O lo que es lo mismo, 3m
más n tiene que ser igual a menos 5. Listo. Con cualquier par de valores, m y n, que cumplan esta igualdad, la función resulta continua en 3, que era el punto problemático. O sea que con esto, si se cumple esto, ya cumplo con esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué me falta? Cumplir con esto, para terminar de cumplir con las hipótesis de Bolzano. ¿Sí? H en 2 por H en 4. A ver, H en 2, 2 está dentro de este intervalo, así que tengo que poner esta fórmula. ¿Sí? O sea, me queda 2 más 1 por H en 4, 4 está en este intervalo. Así que tengo que poner el 4 en esta fórmula de acá. O sea, me queda 16 más 4m más n. Y todo esto quiero que sea menor que 0. O sea, quiero que 3 por 16 más 4m más n sea menor que 0. Ahora este 3 lo puedo pasar dividiendo, no se me cambia la desigualdad porque es positivo. Así que tiene que pasar que 16 más 4m más n sea menor que 0, o lo mismo que 4m más n sea menor que menos 16. Esto me asegura, ¿sí?, que, ¿cómo se dice?, que se cumple la segunda hipótesis de Bolzano. ¿Qué es lo que tengo que encontrar ahora? ¿Sí? A un valor de m y de n que cumpla con esta condición y con esta condición. ¿Sí? ¿Tengo algún tipo de restricción? No, no tengo ningún tipo de restricción. ¿Sí? Nada, trabajo algebraicamente con esto. Es una ecuación inecuación. Estos 4. A ver, tengo que 3m más n tiene que ser igual a menos 5. Y 4m más n tiene que ser menor que menos 16. Entonces, ¿qué podría hacer? Y bueno, de acá podría despejar, ¿sí?, n. O sea, decir que se cumple esto es lo mismo que decir que n tiene que ser menos 5 menos 3m. Y esto de acá lo voy a reemplazar abajo. Me queda 4m menos 5 menos 3m tiene que ser menor que menos 16. O sea, 4m menos 3m me queda m tiene que ser menor que menos 16 más 5. O sea, m tiene que ser menor que menos 11. O sea, para m puedo agarrar cualquier número más chico que menos 11. Una vez que tengo el m, lo reemplazo acá y obtengo el n. Y listo. O sea, si m es menor que menos 11 y al mismo tiempo n es igual a menos 5 menos 3m, se cumplen las condiciones de Bolzano. O sea, tengo infinitas soluciones. No es una sola. M es libre hasta cierto punto, lo puedo elegir cualquier valor que sea menor que menos 11. Una vez que elegí el M, el N está completamente determinado. ¿Sí? Y listo el pollo. Todos los ejercicios donde pida analizar si se cumplen o no las hipótesis de un teorema, siempre recurran a cuáles eran las hipótesis del teorema. ¿Sí? Para no perder el rumbo de qué es lo que hay que demostrar. Que se cumplan las hipótesis del teorema significa justamente eso, que si yo voy al teorema y miro cuáles son las hipótesis, la función que me están dando cumple con todas ellas. ¿Sí? Y vamos a la última consulta que me hicieron, que es el 38. Me dice, demostrar que un polinomio de grado impar
tiene al menos una raíz real, que ya lo deben haber hablado con Gaby en álgebra. Estuvieron factorizando polinomios y una de las propiedades que vemos es que un polinomio de grado impar tiene siempre por lo menos una raíz real. ¿Sí? Justamente la demostración de eso, que es un hecho algebraico, se hace desde el lado analítico. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Imaginemos que yo tengo x, ¿sí?, a la n con n impar. Solamente esto voy a pensar. ¿Qué pasa si yo hago el límite cuando x tiende a más infinito de este x a la n? ¿A dónde tiende? Es una pregunta y estoy esperando que alguien me la conteste. Entonces, decíamos, si tengo x a la n con n impar, si x tiende a más infinito, ¿a dónde tiende esto? Más infinito. Infinito. A más infinito. Cuidado que infinito, Estela, acordate que nos interesa el signo. Infinito Sí, es un profe. comportamiento infinito, pero como voy a más infinito, esto es más infinito. ¿Qué pasa si voy el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n? Tiende a menos infinito. Tiende a menos cero. infinito. A cero, Carlos, no. A menos infinito. Porque x, el n está fijo y es impar. O sea, yo estoy poniendo un número en módulo cada vez mayor, pero negativo. O sea, pongo un menos 1000, menos 1.000.000, menos 100 millones, lo elevo a potencias impares, conservan el signo. Así que el resultado me da un número cada vez más chico. ¿Sí? O sea que si yo tengo una potencia impar con x, en algún momento se me va más infinito y en un momento se me va menos infinito. Pero x a la n es una función continua. ¿Qué me va a decir Bolzano? Y bueno, en algún momento tiene que pasar por acá por el medio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo un p de x igual a nx a la n más a sub n menos 1, x a la n menos 1 más a sub 0 con n impar, porque acá yo lo hice con x a la n, hay que agarrar cualquier polinomio de grado impar, yo lo que puedo hacer acá es decir, bueno, esto es x a la n por a sub n más a sub n menos 1 sobre x más a sub n menos 2 sobre x al cuadrado, y así siguiendo. Y acá me aparece el x a la n solito que teníamos acá. ¿Sí? O sea, como pasa que un polinomio de grado impar a más infinito, en realidad estos dos infinitos me dan cambiado porque depende del coeficiente principal, ¿no? Porque si este fuera negativo, cuando voy a más infinito me lo hace a menos infinito, pero cuando voy a positivo al revés. Con e a menos infinito quedaba 0, ¿no? Pero no sé por qué la exponencial... ¿Sí? Claro. Sí, Carlos se le mezclaron las exponenciales, lo mismo que a Silvia. ¿Sí? Esto es x a potencias, que es una función potencial, no exponencial. ¿Sí? En el segundo cuatrimestre vamos a trabajar con las potenciales exponenciales, x a la x, y ahí no hay dudas. ¿Sí? Bueno, justamente usando esta idea que si voy a un infinito, me da el infinito con un signo, y el menos infinito, y al otro infinito, a menos infinito, me da el infinito contrario, ¿sí? Justamente por ese lado es que se demuestra esto. O sea, hay que usar que en los límites tiende a más infinito a menos infinito. ¿Sí? Lo voy a hacer de una forma para x a la 3 y después intenten generalizarlo, o x a la 5. ¿Sí? Imaginemos f de x igual a x a la 5. ¿Cómo?
el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 5 es más infinito, entonces para todo m mayor que 0, existe un x0 tal que si x es mayor que x0, f de x es más grande que m. La definición de límite, ¿sí? Cuando x tiende a más infinito y más infinito. ¿Sí? O sea, para cualquier número que me den, existe un punto a partir del cual mi función supera ese punto, igual que en sucesiones. ¿Sí? En particular, si tomo m igual a 0, esto es para todo, ¿sí? O m igual a, sí, mayor o igual a 0. M igual a 0, existe un a tal que si x es más grande que a, entonces f de x es más grande que 0. ¿Sí? Como el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la quinta es menos infinito, entonces para todo m mayor o igual que 0, existe un x0 tal que si x es menor que x0, porque x va a menos infinito, entonces f de x es menor que menos m. La función está por debajo de cualquier número que me pidan. ¿Sí? En particular, si m es igual a 0, existe un b tal que si x es menor que b, entonces f de x es menor que menos 0. Entonces, voy a tomo el intervalo a más 1, ¿sí? B menos 1. ¿Sí? F de x igual a x a la quinta es continua en el intervalo por ser polinómica. ¿Sí? Ahora, f de a más 1, ¿sí? Por 1 es mayor que 0 por 1. ¿Qué me dice? Existe un a tal que si x es más grande que a, f de x es más grande que 0. A más 1 es más grande que x, que a. A más 1 es más grande que a. Entonces, f de x es más grande que 0. F de b menos 1, ¿sí? Por 2 es menor que 0. ¿Por qué? Porque b menos 1 es más chico que b. Entonces, la función para todos esos valores es más chica que 0. Entonces, tengo una función continua que es en un intervalo. En un extremo es positivo, en el otro extremo es negativo. Por Bolzano, existe C perteneciente al intervalo A más 1, B menos 1, tal que f de C es igual a 0. ¿Sí? Yo lo hice para un caso particular que es x a la quinta. ¿Se puede reformular esto? Es casi exactamente igual para cualquier polinomio de grado impar. ¿Sí? Lo único que hay que decir, acá tengo mi polinomio de grado impar, ¿sí? Ser un poco prolijo de qué pasa con el coeficiente principal. Si el coeficiente principal es positivo o el coeficiente principal es negativo. ¿Sí? Pero esto sería la demostración formal y cómo habría que escribirlo. ¿Sí? Este es un típico ejercicio de final. Demostrar que x a la quinta tiene al menos una raíz real. ¿Sí? En realidad con x a la quinta es medio pavote, ¿no? ¿Por qué?
Porque me dicen, en -3 es negativo y en 5 es positivo, por Bolzano tiene una raíz entre el -3 y el 5. O más fácil todavía, me dicen, 0 es la raíz. Claro, eso es lo que le iba a decir, profe. Siempre que el exponente sea impar y tenga solamente x que tiene infinito, Obvio, cero va a obvio, obvio, pero obvio que en un parcial te pongo esto. F de x igual x a la 17 más 32x a la 8 más 4x a la 5 más 2x más 1. Demostrar que tiene al menos una raíz. Y vos no vas a probar con x a la 17. Elevar a la 17 no vas a elevar ningún número nunca en tu vida. ¿Sí? Salvo que le pongas un 0, un 1 y un -1. ¿Sí? Digamos. O sea, lo haría en un formato que los obliga a hacer esto y no hacerlo manualmente. ¿Sí? Pero fíjense cómo me estoy apoyando fuerte en que si el límite es más infinito, entonces quiere decir que supera cualquier valor, o sea, y en particular al 0. O sea, hay un punto a partir del cual la función está toda por arriba del 0. ¿Sí? Y si el límite tiende a menos infinito, hay un punto a partir del cual la función está siempre debajo del 0. O sea que el dibujo es algo así. En algún momento está positiva, en algún momento está negativa. Como la función es continua, sí o sí, Bolzano me afirma que tengo que pasar por acá por el medio. ¿Sí? Traten de, pensando en esto de acá, amoldar esta demostración, ¿sí?, para un polinomio de grado impar genérico. ¿Sí? Bien. Creo que ahí cubrimos todas las dudas, consultas y preguntas. ¿Alguna duda, pregunta o consulta más? Se me quedaron callados. Nos quedamos congelados, profe. Ni quisiera frío. Bueno, vamos a hacer A ver, recapitulemos. O sea, empezamos a trabajar derivadas. ¿Sí? ¿Cuál era la idea primera? ¿Sí? Que es lo que trabajamos con Erika. Si yo tengo una curva, cualquiera, ¿sí?, y un punto, llamémoslo x0, si este es el gráfico de la función f de x0, mi objetivo es tratar de armar la recta tangente. ¿Por qué me interesa la recta tangente? Diversos motivos. ¿Sí? Primer motivo que podemos pensar es la recta tangente cerca del punto se parece bastante a la función. ¿Sí? O sea, sería una aproximación lineal al gráfico de la función. Lo vamos a utilizar ya en el segundo cuatrimestre, ¿sí?, para aproximar valores de funciones. O sea, si yo tengo el gráfico de f y en un punto puedo armarme la recta tangente, cerquita de ese valor voy a poder aproximar el valor de la función usando la recta tangente, que es una función mucho más simple, donde solamente tengo que saber sumar y multiplicar. Nada más. ¿Sí? Ahora, para definir una recta, lo que hablábamos al principio con Ángel, necesito 2 puntos. Pero de la recta tangente conozco un solo punto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Que otra forma de definir una recta de manera única, en lugar de tomar 2 puntos, voy a tomar un punto, x0, f de x0, que es lo que llamamos punto de tangencia. Y el trabajo que hicimos con Erika fue ver cómo saco la pendiente. O sea, esta sería la pendiente de la recta tangente. Si yo puedo encontrar la pendiente, conociendo la pendiente y un punto de paso, hay una única recta que tiene esa pendiente y pasa por ese punto. ¿Sí? Entonces, la herramienta que usó Erika es, bueno, como yo sé calcular pendientes, si conozco 2 puntos de la recta, me voy a armar otra recta, ¿sí?,
a partir de un x0 más h, ¿sí? Que esté sobre el gráfico de la función. O sea que esta coordenada es f de x0 más h. ¿Sí? Y me voy a pensar en esta recta. ¿Sí? Si a esta la llamamos recta tangente y a esta la llamo L, la pendiente de L, como conozco dos puntos, o sea, L pasa por x0, f de x0 y x0 más h, f de x0 más h, la pendiente la podemos calcular como en primer año. ¿Sí? Variación de I, f de x0 más h, menos f de x0, todo sobre la variación de x, x0 más h, menos x0. ¿Sí? Denme un segundito. Ahora sí el perro quería salir. ¿Sí? Esta es la pendiente de la recta secante, o sea, corta en dos puntos al gráfico de la función. ¿Sí? Si yo emprolijo un poco esto, me queda f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h, porque este x0 se me va con este menos x0. O sea que esta cuenta, para cada h que yo elija, me da la pendiente de una recta secante diferente. ¿Sí? A esta cuenta también se lo llama cociente incremental. ¿Cuál fue el siguiente paso que hizo Erika? Decir, bueno, si yo quiero que esta recta L se me parezca a mi recta tangente, lo que puedo hacer es este punto ir aproximándolo tanto como yo quiera a este primer punto que habíamos elegido. Para eso usábamos el límite. ¿Sí? ¿Qué es lo que llegábamos? Que la pendiente de la recta tangente es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h. Que si pongo el 0 acá y el 0 acá, tengo una indeterminación 0 sobre 0. Siempre va a pasar eso. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Imaginemos que tenemos f de x igual a 2x al cuadrado más 3. Y quiero la recta tangente en x0 igual a 1. ¿Sí? Entonces, me armo el punto de tangencia. El punto de tangencia tiene coordenada x1, que es donde me pidieron, y la segunda coordenada es f de 1, que es 5. Listo, ya tengo un punto de la recta. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente, que va a ser el límite cuando h tiende a 0, de f de 1 más h, ahora mi x0 es 1, menos f de 1, todo sobre h. ¿Sí? Y ahora es un trabajo de límites. Tengo el límite cuando h tiende a 0 de 2 por 1 más h al cuadrado más 3, menos 5, que es f de 1, todo sobre h. ¿Sí? Si yo pongo un 0 acá, me queda una indeterminación 0 sobre 0. Entonces voy a hacer trabajo algebraico para tratar de sacarme de encima la indeterminación. Puedo abrir este cuadrado, me queda el límite cuando h tiende a 0, de 2 por 1 más h cuadrado más 2h, más 3 menos 5, todo sobre h, y ahora hacer la distributiva. Me queda el límite cuando h tiende a 0, de 2 más 2h cuadrado, más 4h, más 3 menos 5, todo sobre h. Ahora, 2 más 3 es 5, menos 5 me da 0. Todo esto se me va. O sea que me queda el límite cuando h tiende a 0,
de 2h² más 4h sobre h, que sigo teniendo la indeterminación 0 sobre 0. Pero si miro acá arriba, todos tienen h, puedo sacar factor común h. Límite cuando h tiende a 0 de h por 2h más 4, todo sobre h. Simplifico y simplifico, entonces llego a 4. ¿Qué es este 4? Es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en el punto de coordenada x igual a 1. Todo este título tiene este valor. Para resumir todo esto y no decir la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto, ¿sí? Decimos directamente f' en 1 es igual a 4. O sea, decir f' en un número es que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en ese punto es este valor. ¿Sí? Y a esto f' lo llamamos derivada de f. O sea, la derivada de la función me da la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto especificado. ¿Sí? 6. Ahora, ¿qué sabemos de la recta tangente? Sabemos que su pendiente es 4 y que pasa por el 1, 5. Entonces ya me puedo armar la recta, ¿no? La recta tangente que va a ser y igual a 4, que es la pendiente, por x más un cierto b. Y como tiene que pasar por el 1, 5, quiere decir que si yo en la x pongo un 1 y hago las cuentas, me devuelve 5. De donde saco que b tiene que valer 1. Listo, mi recta tangente es 4x más 1. En los ejercicios de la práctica donde diga armar la recta tangente usando la definición o el cociente incremental o cosas por el estilo, la idea es hacer este trabajo vía límite y no usando reglas de derivación, ¿sí? Que creo que nos va a quedar para trabajar un poco mañana, no sé si llegamos hoy. ¿Sí? Pero en principio lo que hacemos es armar la recta tangente. Nuestro objetivo es poder armar la recta tangente en los primeros ejercicios de la práctica. ¿Sí? Ahora, después lo que dijimos es, si f' en x0, ¿no? Es la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x igual a x0. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo sobre h, ¿sí? Yo podría calcular en forma genérica este límite y ya tengo una maquinita de darme rectas tangentes. O sea, imaginemos que me piden, ¿sí? Para f de x igual a 2x² más 3, me piden la recta tangente en x0 igual a 1, x0 igual a 2, x0 igual a 3, x0 igual a 4, x0 igual a menos 7, x0 igual a 23. Todas estas rectas tangentes. ¿Sí? Bueno, ¿puedo hacerlo? Sí. Para cada uno de los casos, ¿sí? Tendría que hacer el límite este. Una y otra vez. Hacer el mismo límite para sacar la pendiente de la recta tangente y ahí buscar, con el punto de tangencia, armarme la recta tangente. ¿Sí? Lo cual se volvería tedioso. ¿Sí? Por eso,
en lugar de agarrar y hacerlo en cada caso particular, lo voy a hacer en forma genérica. O sea, lo que me voy a armar es la función derivada. ¿Sí? La función derivada es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. ¿Qué hace f' de x? F' de x me da para cada valor de x cuánto vale la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el valor de x. ¿Sí? Todo eso hace mi función derivada. ¿Sí? Es una maquinita de darme rectas pendientes de rectas tangentes. ¿Sí? Si nos fijamos, acá en el límite, la variable no es x, la variable es h. O sea que x actúa como si fuera una constante. ¿Sí? Nuestra función era f de x igual a 2x al cuadrado más 3. Entonces, f' de x nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más h al cuadrado más 3. Esto sería f de x más h menos 2x al cuadrado más 3. Esto sería f de x todo sobre h. Y de vuelta, tengo que resolver este límite teniendo en cuenta que h es mi variable, x actúa como una constante. O sea, es como un número fijo. Entonces, hago el límite cuando h tiende a 0 de 2 por cuadrado de binomio, cuadrado del primero, cuadrado del segundo, duplo del primero por el segundo. Más 3, menos 2x al cuadrado, menos 3, todo sobre h. ¿Sí? El 3 se me va con el menos 3. Genial. Ahora distribuyo acá. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x cuadrado más 2h cuadrado más 2xh menos 2x al cuadrado todo sobre h. 2x cuadrado se me va con menos 2x cuadrado. De vuelta, si yo en la variable que es h pongo un 0 acá, pongo un 0 acá, lo de arriba tiende a 0. Pongo un 0 acá, lo de abajo tiende a 0. O sea, tengo una indeterminación 0 sobre 0. ¿Sí? ¿Qué podría ser? Y acá todos tienen h. Fíjense que estoy reproduciendo lo mismo que hicimos. En este caso, nada más que donde ahora tengo una x, antes tenía un 1. O sea, estoy haciendo lo mismo, la misma estructura, pero de forma general. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de Profe, h. Sí, ¿no es 4xh? claro. Sí, sí. Sí, Bien. sí. Gracias. Entonces me queda h por 2h más 4x todo sobre h. Simplifico, simplifico y ya me volé la indeterminación. Entonces, ahora reemplazo h por 0, esto me queda 0 y esto me queda una constante. O sea que el resultado final es 4x. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que llegamos? A que f' de x es igual a 4x. Fijémonos, si x fuera igual a 1, como era nuestro ejemplo anterior, ¿qué me dice esta fórmula? Pon el 1 acá y el resultado es la pendiente de la recta tangente. Si pongo un 1 acá, 1 por 4 es 4, ¿sí? Que es a lo que habíamos llegado antes.
¿sí? Si yo quisiera la pendiente de la recta tangente para 2, ¿no? Nosotros llegamos a que f' de x es igual a 4x. Entonces, cuando x vale 1, la pendiente de la recta tangente me queda 4. Cuando x vale 2, la pendiente de la recta tangente me queda 8. Cuando x vale 3, la pendiente de la recta tangente vale 12. Cuando x vale 4, la pendiente de la recta tangente vale 16. Cuando x vale menos 7, la pendiente de la recta tangente es menos 28. Cuando x0 vale 23, la pendiente de la recta tangente es 92. O sea, fíjense que al tener la función derivada, sacar pendientes de rectas tangentes no es más que reemplazar un valor numérico en una función. Justamente por eso buscamos la función derivada. A este procedimiento que yo hice con X, también se lo llama, ¿sí?, calcular la derivada, la función derivada, o hallar, no más que calcular. Hallar la función derivada por definición. O sea, eso es lo que hicimos en este caso. Para la función 2x más 3, usamos la definición para hallarnos la función derivada, que es también lo que ustedes hicieron como tarea. ¿Sí? En la tarea ustedes hicieron para f de x igual a seno de x, llegaron a que la función derivada era el coseno de x. Para f de x igual a e a la x, llegaron a que la función derivada era e a la x. Y para f de x igual logaritmo natural de x, llegaron a que la función derivada era 1 sobre x. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Eso quedó de tarea del martes para el miércoles pasado y lo estuvieron comentando en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Sí, Lo lindo que tenían estos 3 casos es que eran límites que ya habíamos hecho en la práctica de límites. Para el caso de la función, para el cálculo de la función derivada, eran límites que ya habían hecho, ¿sí?, en ejercicios anteriores de la práctica. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular muchas pendientes de rectas tangentes, ¿sí?, calcular la función derivada me ayuda mucho. Pero no deja de ser un tedioso el cálculo del límite. ¿Sí? Digo, por ejemplo, si yo tuviera que calcular, ¿sí?, si yo quiero hallar f' de x siendo f de x igual a 3 seno de x más e a la x sobre logaritmo natural de x, si quiero usar la definición, ¿sí?, sería f' de x, sería el límite cuando h tiende a 0 de 3 seno de x más h más e a la x más h sobre logaritmo natural de x más h menos 3 seno de x más e a la x sobre logaritmo natural de x, todo sobre h. ¿Sí? Calcular esto es un bajón. ¿No? Sí. No digo que no se pueda hacer, es muy molesto hacer todo este límite. ¿Sí? Es molesto. Por eso, para evitarnos de hacer este límite, es que usamos las reglas de derivación que vimos con Jorge. O sea, las reglas de derivación son propiedades que cumple la derivada que me permiten hacer el cálculo de la función derivada en forma más cómoda.
Primera regla que vimos con Jorge, que si yo tengo f más g y quiero hallar la función derivada de una suma, simplemente tengo que buscar la función derivada de una y sumarle la función derivada de la otra. O sea, una suma la puedo separar en dos cálculos por separado. Segunda regla que vimos, que si yo tengo una constante por una función y quiero calcularle la derivada, la constante la puedo ignorar, la saco afuera y derivo la función. ¿Sí? Esto es lo que llamamos linealidad. O sea, la derivada como operador es un operador lineal. Separa sumas y saca constantes para afuera. ¿Sí? Tercera propiedad que vimos, que si yo tengo la derivada de un producto, y ahí se ponía todo medio turbio, ¿sí? Esto era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Todas estas propiedades, estas dos las calculó Jorge, lo hizo Jorge, se demuestran recurriendo a la definición de derivada. ¿Qué es la definición de derivada? El límite cuando h tiende a 0, ¿sí? En algún lado lo tenía escrito, esta. O sea, para la función suma, ¿qué hizo Jorge? Planteó la suma, planteó todo esto y fue separando y acomodando. Era todo sobre el segundo al cuadrado. No, eso es pero eso para la división, cuidado, Diana. Esto es el producto. ¿Sí? La cuarta regla me dice que si yo tengo f sobre g y lo quiero derivar, es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, todo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí? 4 reglas de derivación. Fíjense que en todos los casos, las reglas de derivación me desarman un poco el cálculo de derivadas, ¿sí? Pero no me evitan, esperen que pasa los bomberos, o la ambulancia, o no sé qué, no me evita el cálculo de derivadas. O sea, vos querés calcular la derivada de f más g, de algún modo tenés que conocer la derivada de f y conocer la derivada de g. Para conocer la derivada de k por f, tengo que conocer la derivada de f. Para conocer la derivada de f por g, tengo que saber la derivada de f y la derivada de g. ¿Sí? Entonces, a ver, pensemos en este ejemplo que tenemos acá. Tenemos f de x igual a 3 seno de x más e a la x sobre logaritmo natural de x. Entonces, si yo quiero derivar esto, es agarrar 3 seno de x más e a la x sobre logaritmo natural de x y derivarlo. Pero esto es una división de funciones. Podría pensar que es esta función dividida esta función. Entonces, acá uso regla 4. ¿Qué me dice la regla 4? Agarrá la de arriba, 3 seno de x más e a la x y derivala. Multiplicarla por la de abajo sin derivar. A eso restale la de arriba sin derivar, multiplicada por la derivada de la de abajo. Todo sobre, ¿sí?, la de abajo al cuadrado. Pero podría seguir. A ver, esto es una suma de funciones. Es esta función más esta función. Entonces, derivarla, ¿sí?, por regla 1, me queda, corchetito, 3 seno de x derivado más e a la x derivado, todo por logaritmo natural de x menos 3
seno de x más e a la x por logaritmo natural de x derivado todo sobre logaritmo natural de x al cuadrado. O sea, acá usé la primera regla de derivación. Empecé a, si bien se me arma un desbarajuste de cosas, ¿sí? Voy como atomizando el hecho de derivar. Acá uso otra regla de derivación correspondiente a la suma. Entonces voy separando las derivadas. Y acá, último paso. Tengo un número por una función. O sea, puedo usar regla 2, ¿sí? ¿Qué me queda? 3 por la derivada del seno de x, o más la derivada de e a la x por el logaritmo natural de x, menos 3 seno de x más e a la x por el logaritmo natural de x derivado, todo sobre logaritmo natural de x, todo al cuadrado. Profe, una pregunta. Cuidado que... Sí. En el primer paréntesis, donde nosotros tenemos 3 seno de x más e a la x, todo eso derivado. Sí. Cuando pasamos aplicamos la regla 1, Sí. como yo tenía todo ese paréntesis derivado, ¿no tendría una derivada segunda? ¿Por qué? Porque Nunca hablamos de derivada segunda. Yo tengo que derivar una función que es una suma de dos funciones. sí. ¿Qué me dice la regla 1? Si vos querés derivar f más g, es la derivada de f más la derivada de g. Sí. Estoy haciendo esto. Yo pensé que a todo eso tenía que seguir F, derivándolo. no, f más g derivado es f derivado más g derivado. Como que entra listo, y se reparte la derivada en cada miembro. Está bien. Ahora, cuidado. Fíjense que acá me aparece un signo de derivada, un signo de derivada y un signo de derivada. O sea que no terminé de derivar porque me aparecen estas tres tildecitas. ¿Sí? O sea, f' de x, yo la podría escribir si me pudiera sacar de encima estas tildes. Pero para sacarme esta tilde de encima, tendría que saber quién es la derivada del seno. ¿Sí? ¿Sabemos quién es la derivada del seno? Si recordamos la tarea que hicimos, ¿Coseno era, no? claro, Coseno. buscamos por definición que la derivada del seno es el coseno. Esto lo demostramos por definición. ¿Sí? O sea que me aparece 3 coseno de x. Más la derivada de e a la x, también lo demostramos por definición que es e a la x. O sea que la derivada de e a la x es e a la x. Todo por logaritmo natural de x menos 3 seno de x más e a la x por, y la derivada del logaritmo fue la última que hicimos por definición, ¿sí? Y a los que no lo hicieron, ¿sí? Los invito a que lo hagan porque sí o sí les voy a pedir una derivada por definición en el examen. Sí o sí. Por 1 sobre x, y todo esto sobre el logaritmo natural de x al cuadrado. O sea, fíjense que sabiendo la derivada de estas tres funciones, de acá, pudimos calcular la función derivada de una que es mucho más fea, aplicando las reglas de derivación. Justamente la forma de derivar que vamos a utilizar es vía reglas de derivación y alguna colección de derivadas conocidas, de las cuales tenemos la demostración. Por ahora tenemos, ¿sí? Y eso nos va a formar, y con esto cerramos, nuestra tabla de derivadas. Por ahora nuestra tabla, y se va a ir, digamos, ampliando
en el transcurso de la clase de mañana, tenemos 4 funciones. ¿Sí? Una constante K, demostró Jorge la semana pasada que la derivada es 0. Seno de X, demostraron ustedes la semana pasada que la derivada es coseno de X. E a la X, demostraron ustedes que la derivada es E a la X, y logaritmo natural de X, demostraron que es 1 sobre X. Y me acordé de una más, raíz cuadrada de X, demostró Erika, que es 1 sobre 2 raíz cuadrada de X. Esta tabla que nos permite que cualquier combinación que hagamos de estas 5 funciones, que sean sumas, productos por escalares, productos o divisiones, ya la podemos derivar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplicamos reglas de derivación y lo llevamos a los casos más simples. Y una vez que llegamos a los casos más simples, usamos la tabla. O sea, si hay derivada, hay tabla. Eso era un chiste, pero no importa. ¿Sí? Esta tabla la vamos a ir completando. O sea, va a ir teniendo cada más renglones, tampoco tanto más, ¿sí? Pero le vamos a agregar alguna cosa. Algo que se va a agregar y que con eso arrancamos mañana demostrándolo, algo que usó Jorge, que x a la n, cuidado que no es una exponencial, sino es un polinomio, derivado es n por x a la n menos 1. O sea, si yo tengo una potencia, como que me baja la potencia multiplicando, y a la potencia le resto 1. Mañana vamos a arrancar demostrando esto formalmente, o sea, usando la definición de derivada. En realidad vamos a hacer un poco de trampita, ¿sí? Para poder usarla legalmente. Si se fijan, estas 5 derivadas las demostramos. ¿Sí? Yo digo para que lo tengan en mente, porque después en el parcial pongo demostrar que la derivada del seno es el coseno, ¿sí? Y no saben a qué me refiero. ¿A qué me refiero? A lo que hicimos de la semana pasada a esta. Calcular el límite del cociente incremental, con h tendiendo a 0, salvar la indeterminación y llegar a la función derivada vía cociente incremental. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, en la guía, No. cuando plantea una x al cuadrado y nos dice que saquemos la pendiente. En la guía le quedó 4 por x menos 1, entre paréntesis. O sea, le quedó la constante restada, pero no entendí por qué. No sé de qué... De la cuál me guía hablas. de la guía de derivadas de ayer, que usted subió al campus. La El teoría. apunte teórico. Sí. A ver, miremos un poquito, pará.